Bien, otra parte de los límites es el hablar de los límites logarítmicos. Logarítmico, ¿por qué? Porque el resultado es un logaritmo. Miren, logaritmo de A. Ahora, ¿cuál es la forma de la función a considerarla como logarítmica? La función debe tener esta forma. Esta es la estructura. A elevado a la x, que es una exponencial, a la x como una exponencial, donde a tiene que ser positiva, número positivo. A la x menos 1 sobre x. Esa es la estructura para catalogarla como un límite logarítmico. A la x menos 1 sobre x. Con a positivo. ¿Por qué? Porque la respuesta es logaritmo natural de a. Y a necesariamente tiene que ser positivo, mayor que 0. Seguimos. En x igual a 0, esta función presenta una indeterminación 0 sobre 0. Con x igual a 0 es 0 sobre 0. Si es 0 sobre 0, me estaría garantizando que el resultado va a ser logaritmo natural de a. Cuando x sea diferente de 0. Y cuando hablamos diferente de 0, aplicamos límites. Aproximaciones. ¿Sí? Aproximaciones. Y la respuesta es logaritmo natural de a. Ahora, en función a las preguntas que realizaban, ¿qué sucede si este límite ya para x tiende a 0? La división tiene que ver con e a la x menos 1 sobre x. El resultado es logaritmo natural de e, pero en este caso es 1. Ojo, distinto de 0. X tiende a 0. Ahora, la tendencia no necesariamente va a ser 0. No necesariamente va a ser 0. Entonces, veamos. Nuevamente voy al concepto de argumento. El argumento es x en este caso. El argumento es x. Por lo tanto, si tenemos u tiende a 0 de a la u menos 1 sobre u, véanlo ahora como argumento. El argumento es u, tiene que estar dividiendo el argumento. El argumento es u, tiene que estar dividiendo ese argumento. Solo así me estarían garantizando que el resultado es logaritmo natural de a. Al decir argumento, el argumento debe tender a 0. O lo que decíamos hace un momento, la indeterminación tiene que ser 0 sobre 0. ¿Sí? Al evaluar les tiene que dar indeterminación de 0 sobre 0. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a pi medios, le pondremos, ¿ya? A pi medios de 2 elevado a la coseno de x menos 1. Como el argumento es coseno de x, me refiero al exponente de la base numérica, a eso lo llamamos argumento. Número como base, exponente como función, esa función debería estar dividiendo. Si evaluamos como x tiende a pi medios, coseno de pi medios sería 0. Pero, sí, y 2 a la 0, 1, y 1 menos 1, 0. Coseno de pi medio, 0, 0 sobre 0. Por lo tanto, esto debería ser logaritmo natural de 2. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión a partir de este ejemplo? ¿Cuál va a ser la conclusión a partir de este ejemplo? Cualquiera sea la tendencia, no necesariamente 0, cualquiera sea la tendencia. Entonces, de manera general escribo L igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de un cociente arriba a elevado a la g de x menos 1. Acá abajo debería ser g de x. Debería ser g de x. Tiene que ser g de x. Es logaritmo natural de a cuando si y solo si
G evaluado en ese valor crítico, ¿cuánto debería ser? Participación. G evaluado en ese valor crítico, ¿cuánto debería ser? José Vázquez. Muy bien. 0. 0. Con esto garantizamos que el resultado es logaritmo natural de A. ¿De acuerdo? Logaritmo natural de A. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está nuestro resumen. Con eso estaríamos operando y calculando límites logarítmicos. ¿Listo? A ver, vayamos a un ejemplo. ¿Ya? Vayamos a un ejemplo. Ya hemos mencionado que va a ser logaritmo de 2. Ahora, ejemplo, calcular el límite de 2 a la x menos 3 a la x, todo sobre x. Es un ejemplo simplemente, pero acá vamos a decir que x tiende a 0. Bien, ahí está el límite a calcular. Como vemos que la base es número y la variable está en el exponente, prácticamente son funciones exponenciales. ¿Qué resultado nos va a dar en el cálculo de ese límite? Logaritmos. Logaritmos. ¿Por qué? Porque son funciones exponenciales. Función exponencial menos 1 sobre x logaritmo natural de a, cuando x tiende a 0. Entonces, para poder escribir la solución o la respuesta, ¿qué vamos a hacer en este caso? A esa función, a 2 a la x menos 3 a la x, sumamos y restamos 1, exactamente. Sumamos 1 y restamos 1. ¿Por qué? Porque tenemos que llevarla a la estructura, a la forma de la función para que sea el logaritmo. Entonces suman 1 y restan 1. Así, aquí es x. Ahora asociamos límite cuando x tiende a 0 de 2 a la x menos 1 sobre x. De los dos centrales factorizo el signo. 3 a la x menos 1 entre x. Ahí está. ¿Sí? Ahora, por separado, ojo, al evaluar como x tiende a 0, 2 a la 0, 1, 3 a la 0, 1, 1 menos 1, 0 sobre 0, pues tenemos que levantar la indeterminación. Y para levantar la indeterminación llevamos este límite básico. Ahora que ya lo hemos separado, podemos calcular por separado. El límite de 2 a la x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0 va a ser logaritmo natural de 2. Menos el límite de 3 a la x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0 es logaritmo natural de 3. La respuesta, logaritmo natural de 2 tercios. Ya estaría. ¿De acuerdo? Logaritmo natural de 2 tercios. Ahora, el segundo ejemplo. Ya luego vamos a hacer ejercicios que nos den mayor exigencia en conceptos, en operaciones. Solo como ejemplo este otro. Calcular el límite cuando x tiende a 0 de 5 elevado a la x al cuadrado menos 1 sobre x. ¿Cuál sería la respuesta? De hecho, la indeterminación es 0 sobre 0. ¿Cuál sería el límite? ¿Cuál sería el resultado? Adelante. Analicen. ¿Cuál sería el resultado? Vamos. ¿Alguien ya? Tiene una respuesta. Es un número. Tienes respuesta. A las 2. Tienes respuesta. ¿Ya?
Gabriela Yujra, 0 sería la respuesta, sí. ¿Por qué? Por el argumento. Por el argumento. 5 a la x cuadrado menos 1. Miren, el argumento es x cuadrado y abajo solo es x. Entonces, para eso multiplico por x y divido entre x. Al final va a ser x al cuadrado. Ahí está. Y todo de esta fracción de 5 al x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, ¿qué va a ser? Logaritmo natural de 5 por, como x tiende a 0, ¿qué va a ser? 0 y la respuesta final es 0. El argumento. El argumento.